¿Alguna vez has amado tanto a alguien que estuviste dispuesta a tragarte el orgullo, incluso cuando todo te gritaba que salieras corriendo? Yo sí. Y esta es mi historia. Tenía 28 años y trabajaba como maestra de primaria. Mi vida era sencilla. Días llenos de niños que me regalaban sonrisas, tardes corrigiendo tareas, y fines de semana con un café barato y un buen libro. Y entonces conocí a James. Era uno de esos encuentros que parecen sacados de una película. Yo estaba en una cafetería del centro, corrigiendo exámenes con mi pluma roja, cuando escuché una carcajada tan genuina que me hizo levantar la vista. Ahí estaba él, traje impecable, sonrisa fácil, y esos ojos marrones que parecían ver más allá de todo. Perdón, no quería interrumpir, me dijo, mostrando su celular. Mi amigo me mandó el peor chiste del mundo. Reímos, y antes de darme cuenta, llevábamos 2 horas platicando. James era banquero de inversiones, ganaba más en un mes de lo que yo en un año, pero nunca me hizo sentir menos, al principio. Durante 6 meses, fue mi mundo entero. Me llevaba café a la escuela, me esperaba fuera para llevarme a casa, pasaba sus fines de semana ayudándome a colgar dibujos de mis alumnos en el salón. Creí que por fin había encontrado a alguien que veía mi valor más allá de mi cuenta bancaria. Todo cambió cuando conocí a su familia. Patricia, su madre, era una ex-jueza con una mirada que podía congelar el aire. Desde el primer saludo, su sonrisa falsa me hizo sentir como una intrusa. Así que tú eres la maestra de la que James nos habla, dijo, haciendo que la palabra maestra sonara como un insulto elegante. Toda la cena fue igual. Comentarios disfrazados de cortesía sobre mi sueldo, mis horarios, mi estilo de vida modesto. Su padre, William, fue más cordial, pero seguía cada gesto de Patricia como si esperara su permiso para respirar. Yo pensé que el amor bastaría, que si demostraba que no estaba con James por dinero, tarde o temprano me aceptarían. Y cuando James me propuso matrimonio, lloré de felicidad. Por unos segundos, todo parecía un sueño, hasta que fuimos a darles la noticia a sus padres. La primera reacción de Patricia no fue un abrazo, ni un felicidades. Solo dijo con voz fría, «Bueno, supongo que tenemos que hablar de un acuerdo prenupcial». No preguntó. Ordenó. James, incómodo, solo murmuró, «Podemos hablar de eso después, mamá», pero no la contradijo. Días después, su abogado me presentó un contrato brutal. Si nos divorciábamos, no tendría derecho a nada. Si James moría, solo recibiría una póliza mínima. Y si, de alguna forma, yo dañaba la reputación familiar, me quedaría sin un centavo. Firmé con lágrimas en los ojos, porque lo amaba, porque creí que el amor podía más que cualquier papel, y porque, en el fondo, quería demostrarles que mi valor no se medía en dinero, aunque ellos jamás lo verían así. La llamada llegó en medio de una tarde cualquiera, una de esas donde la rutina te da la falsa sensación de que todo está bajo control. Mi papá, Robert, había colapsado en su oficina por un infarto fulminante. Cuando llegué al hospital, ya estaba conectado a máquinas, su respiración asistida, su piel fría. Me senté a su lado 3 días seguidos, tomándole la mano, suplicando en silencio que despertara. James estuvo conmigo, trayéndome café y comida, pero ni su presencia podía llenar el vacío que crecía en mi pecho. La mañana del tercer día, papá abrió los ojos. Apenas podía hablar, pero apretó mi mano con una fuerza inesperada y susurró, «Cuando todo esto termine, ve al banco. La caja de seguridad. Ahí está todo lo que necesitas saber». 2 horas después, se fue. Mi mundo se desmoronó. El funeral fue pequeño, justo como lo hubiera querido. Vecinos, algunos compañeros de trabajo y mis colegas maestros. Yo estaba destrozada, pero aún no entendía lo que venía. Una semana más tarde, recibí una llamada de un hombre llamado señor Thompson. Soy el abogado de su padre desde hace más de 20 años. Me dijo, «Necesitamos hablar sobre su patrimonio». Casi solté una risa amarga. ¿Patrimonio? Mi papá vivía en un departamento modesto y manejaba un Honda viejo. Pero acepté la cita. Thompson me entregó una llave dorada y me dijo que abriera la caja de seguridad sola, por expreso deseo de mi padre. El banco era uno de esos edificios antiguos del centro, con columnas de mármol y un aire solemne. Cuando abrieron la bóveda y saqué la caja metálica, mis manos temblaban. Adentro encontré carpetas, fotos y cartas. Lo primero que vi fue un recorte de periódico de 1995. Joven emprendedor tecnológico vende su empresa por $2.8 mil millones.
La foto mostraba a un hombre más joven, sonriendo y estrechando manos con ejecutivos. Mi papá. No podía creerlo. Pasé página tras página. Certificados de acciones, extractos bancarios, fotos en galas benéficas y reuniones de negocios con gente que solo había visto en portadas de Forbes. Mi padre, el hombre que me crió sin lujos, que siempre decía que el dinero no define quién eres, había sido multimillonario todo este tiempo. Había vendido una empresa de software financiero en los 90 y, en vez de vivir como rey, eligió criarme con humildad para que aprendiera a valorar las cosas reales. En una carta, escrita meses antes de su muerte, leí sus palabras finales. Quería que supieras que tu valor jamás dependerá de lo que tienes. Por eso escondí mi fortuna. Pero ahora eres lo bastante fuerte para manejarlo. Usa esto para hacer una diferencia. Hija, usa esto para bien. Cuando terminé de leer y salí de esa bóveda, ya no era solo una hija de maestro. Era heredera de más de $2,000 millones y de una lección que valía mucho más que cualquier cifra. Decidí no decir nada de inmediato. Quería ver hasta dónde llegaría su hipocresía si aún creían que yo era la maestra pobre que tuvo suerte. Así que acepté la invitación a la cena familiar, sabiendo que ese sería el escenario perfecto para poner todo en su lugar. La casa de Patricia y William seguía siendo ese museo de lujo, mármol, candelabros y un silencio incómodo que parecía amplificar cada palabra. Apenas me senté, Patricia me dedicó esa sonrisa fría que tanto conocía. Tiana, querida, dijo con tono dulce envenenado, James nos contó que piensas tomarte un tiempo de trabajo. ¡Qué lindo! Aunque espero que no sea porque las finanzas andan apretadas. Me limité a sonreír. Algo así, respondí con calma. Tengo que ocuparme de unos asuntos familiares. Ella soltó una risita falsa. Oh, ya veo. Siempre es bueno tener, aunque sea un pequeño fondo de emergencia. James me miró de reojo, como suplicando que no hiciera una escena. Pero yo ya no estaba dispuesta a callar. Saqué lentamente un sobregrueso de mi bolso y lo puse sobre la mesa. De hecho, no es un fondo de emergencia. Es algo un poco más sustancial. Patricia arqueó una ceja mientras abría el sobre. Lo primero que vio fueron extractos bancarios con cifras que parecían números de lotería. William tosió, casi atragantándose con el vino, mientras los ceros se iban sumando página tras página. James se quedó mudo, mirando los papeles como si fueran falsos. Debe haber un error, balbuceó Patricia, su rostro perdiendo todo color. No lo hay, le respondí con una calma que jamás había sentido. Mi padre era Robert Johnson. Tal vez lo hayan escuchado, fundador de Secure Flow Technologies. William abrió los ojos como platos. ¿Tu padre es ese Robert Johnson? ¿El que vendió su empresa por? ¿El mismo? Interrumpí. El hombre cuya vida humilde tanto les llamó la atención. Resulta que, mientras ustedes se preguntaban si podía aportar algo a esta familia, yo estaba heredando más de $2,000 millones. El silencio se volvió tan pesado que hasta el tic-tac del reloj sonaba como un tambor. Patricia intentó recuperar la compostura. Querida, no teníamos idea. Tu padre debe haber sido un hombre extraordinario. Siempre admiré a la gente que construye su propio éxito. Casi solté una carcajada. Minutos antes, yo era la intrusa. Ahora, Patricia sonaba como si siempre me hubiera respetado. William comenzó a bombardearme con preguntas sobre inversiones, como si fuéramos viejos socios. Incluso la hermana de James, que rara vez me dirigía la palabra, ya me estaba enviando mensajes para ponernos al día. Pero el rostro que más me interesaba era el de James. No estaba feliz, ni orgulloso. Estaba avergonzado. ¿Por qué? En cuestión de minutos, la maestra modesta que su familia miraba por encima del hombro se había convertido en alguien mucho más poderosa que todos ellos juntos. Y él sabía que jamás volvería a mirarme de la misma manera. Esa misma noche, después de la cena que cambió todo, James me miró con una mezcla de culpa y desesperación. «Podemos arreglar esto», dijo, tomando mis manos. «Rompamos el prenup. Empecemos de nuevo. Nos amamos, ¿no?» Lo miré a los ojos y sentí un nudo en la garganta. Sí, había amado a ese hombre, pero el amor no borra la verdad. ¿De verdad nos amamos, James?, pregunté en voz baja. Porque el hombre que yo creía amar jamás me habría dejado firmar ese contrato humillante. El hombre que yo amaba me habría defendido cuando tu madre me trató como si fuera una cazafortunas. ¿O es que ahora me amas más, porque tengo más que tú? Él bajó la mirada, sin poder darme una respuesta.
Y en ese silencio entendí lo que mi corazón se negaba a aceptar. Nuestra historia ya había terminado. Le devolví el anillo de compromiso, pero guardé el prenup, no por rencor, sino como un recordatorio. Un recordatorio de nunca permitir que alguien decida cuánto valgo. Un año después, mi vida era irreconocible. Con parte de la herencia, creé la Fundación Robert Johnson, dedicada a dar becas y construir escuelas en comunidades olvidadas. Y aunque podía retirarme cómodamente, seguí dando clases. Solo que ahora, en una escuela que yo misma financié. Cada vez que un niño sonríe porque entendió algo nuevo, siento que mi papá estaría orgulloso. Fue en un supermercado, en un día cualquiera, donde conocí a Daniel. Nada de trajes caros ni autos de lujo. Solo un hombre con una risa contagiosa que trabajaba como trabajador social. Cuando nos conocimos, no tenía idea de quién era yo ni de lo que heredé. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista por quien realmente soy, no por lo que tengo. Hoy entiendo que el regalo más grande que me dejó mi padre no fueron los miles de millones, sino la lección que los acompañaba. Tu valor no depende de tu cartera, sino de tu corazón y de cómo enfrentas la vida. Patricia pensó que su prenup me protegería de arruinar la reputación de su hijo. En realidad, me protegió de una familia que jamás me habría valorado de verdad. Y aunque esa etapa de mi vida terminó con lágrimas, también terminó con libertad. Libertad para elegir una vida donde el respeto y el amor no se compran ni se mendigan. Ahora sé que mi historia no es sobre perder a un hombre rico, sino sobre encontrarme a mí misma. Si alguna vez alguien te ha hecho sentir que no vales lo suficiente por tu origen, recuerda esto: tu valor jamás se mide en dinero. Se mide en la fuerza con la que te levantas y sigues adelante.